Hola usuarios, soy Omega Gameplay 32, y hoy les traigo un pequeño homenaje a una de las más grandes empresas Team Party, que fue fiel a Nintendo, sobre todo en la crisis de la Nintendo 64. Claro que me refiero a nada más y nada menos que Rareware. Muchos me dirán que es un tema muy tocado en internet, pero yo les digo, me vale un huevo lo que digan, yo no sabía lo que había pasado con esta empresa hasta poco, cuando daba vueltas por internet, me enteré de lo que había sucedido. Luego me vino la idea de hacerle un pequeño homenaje, ya que algunos juegos que creo, para mí son los mejores juegos de sus respectivas consolas. Pero bueno, me estoy alargando mucho. En este vídeo, contaré la historia de Rareware, 4 juegos que me encantaron de esta empresa, y lo que pasa con ella en la actualidad. Pero no perdamos más el tiempo, mis asistentes Peach y Cilia me ayudarán en este vídeo, así que comencemos. Primero su historia. Rareware es una empresa británica que desarrollaba videojuegos para videoconsolas. Fue fundada en 1982 por los hermanos Tim Stamper y Chris Stamper. Tim Stamper recibe de regalo un computador personal en su infancia y le propone a su hermano, Chris Stamper, crear su propio juego por computadora. Tras un duro esfuerzo logran crear su primer videojuego al que llamaron Jetpack. Este juego lo lanzan para el Sinclair ZX Spectrum, logrando un rotundo éxito en Europa, principalmente en España. El éxito comercial de Jetpack llevó a los hermanos Stamper a continuar con su naciente carrera en los videojuegos. Ambos fundan en 1982 la compañía Ashby Computer Graphics. Bajo el nombre comercial de Ultimate Play the Game, desarrollan juegos de altísima calidad para la época para plataformas de 8 bits, como ZX Spectrum y Commodore 64. Sabre Wolf fue un gran éxito comercial y se convirtió en el juego más vendido de Spectrum, llegando a vender 350.000 unidades. En 1984 sacan a la venta el juego Knight Lore, que es considerado un hito en la historia de los videojuegos, y frecuentemente considerado como el primer videojuego que incorpora la perspectiva isométrica que nos permite no solo movernos en 3 dimensiones, sino también interaccionar con objetos repartidos en el escenario. En 1985, Ultimate se encuentra en severos problemas financieros, lo cual obliga a los hermanos Stamper a vender casi la totalidad de la compañía en 1985. Esto los lleva a formar una nueva compañía, la cual llaman Rare. A pesar de ya no estar con Ultimate, con los pocos derechos sobre esta, Tim y Chris lanzan al mercado algunos juegos que les ayudarían a recuperarse económicamente y en 1988, con su nueva compañía Rare, compran todos los derechos de Ultimate Household. Desde ese entonces, todos los títulos creados por Tim y Chris llegarían al mercado bajo el nombre de Rare. En 1988 se interesan por la empresa japonesa Nintendo, y sacan un año después su primer título para la nueva compañía, llamado Anticipation, videojuego, para la Nintendo Entertainment System. En ese mismo año, los hermanos Stamper desarrollaron cerca de 20 títulos para la NES, pero el juego que sobresalió del resto fue Snake Rattle and Roll. Este videojuego demostraba las verdaderas capacidades gráficas de la consola de Nintendo, capacidades que solo ellos pudieron ver y demostrar con este título. Este juego es considerado una de las obras maestras de Rare. El primer gran paso de los hermanos Stamper fue en 1994 cuando Nintendo compra el 49% de los derechos de Rare, y esta pasa a ser una desarrolladora second party de Nintendo. Desde ese instante, los títulos desarrollados por Tim y Chris Stamper llegarían bajo la marca de Rareware. Su primer videojuego desarrollado bajo este nombre fue Donkey Kong Country, en diciembre de 1994 para la consola de sobremesa Super Nintendo Entertainment System, y en 1995, lanzan Killer Instinct. El juego Donkey Kong Country se lleva de inmediato grandes elogios por parte de la crítica debido principalmente a sus gráficos pre-renderizados, dando la sensación de ser en 3 dimensiones cuando la SNES es una consola desarrollada para 2D. Esto fue una tendencia muy común en los hermanos Stamper, de elaborar videojuegos que no se creían posibles para la época y siempre demostrando las capacidades de la consola que ninguna otra desarrolladora podían ver. En 1996 llega a la sucesora de la SNES, la Nintendo 64, y los hermanos Stamper empiezan a desarrollar nuevos títulos para la nueva consola. Publican en marzo de 1997 su primer videojuego para la N64 llamado Blast Corps, un juego muy particular llegando a ser considerado un videojuego de culto entre los seguidores de Nintendo.
En agosto de ese año, lanzan al mercado el juego que sería considerado con el paso del tiempo como la obra maestra de Rareware, que es GoldenEye 007. Este videojuego, inspirado y basado en la película de James Bond, GoldenEye, revolucionaría el mundo de los first person shooter, debido a que incorporó una serie de elementos que sentarían las bases para todos los videojuegos del género FPS, que se harían después. Su modo multijugador es quizás el más revolucionario y famoso que ha aparecido en cualquier consola. A la fecha, muchos críticos y fans de todo el mundo catalogan a GoldenEye 007 como el mejor FPS de todos los tiempos. Fue ampliamente alabado por la crítica, galardonado como mejor juego del año 1997, y fue un éxito rotundo de ventas en todo el mundo. Llega 1999 y Rareware no dejaba de sorprender con sus innovaciones, lanzan en septiembre de ese año, Jet Force Gemini, y en octubre Donkey Kong 64. Jet Force Gemini fue un buen juego pero que no estaba a la altura de Banjo-Kazooie, o GoldenEye, pero que contaba con una banda sonora de alto nivel, y muy buenos gráficos. Mientras, Donkey Kong demostraba las capacidades de Rare para adaptar a Donkey Kong de 2D a las 3D, sus gráficos eran buenos, y recibió buenas críticas. Donkey Kong 64 fue el primer videojuego de Nintendo 64 en usar obligatoriamente la expansión Pack. En el año 2000 Rare publica el juego considerado la secuela espiritual de GoldenEye 007, Perfect Dark, alabado nuevamente por la crítica. En este juego el personaje se mueve idénticamente como en GoldenEye 007, pero hay cosas que destacan, por ejemplo los gráficos, la banda sonora, los diversos modos de juego y variedad de armas. Más tarde llegaría otra secuela llamada Banjo-Tooie, nuevamente Timitris cosechan elogios y grandes críticas, aunque no logró superar en ventas ni calificaciones de su antecesor. A inicios del 2001, trabajadores de Microsoft entran en contacto con los hermanos Stampede, siendo esta la primera ocasión que entran en contacto. También a principios del 2001, Rare lanza el polémico Conker's Bad Fur Day, un título que sería considerado como el videojuego con mejores gráficos para la Nintendo 64. Nuevamente Tim se lleva grandes elogios, sin embargo serían los últimos que recibiría en su época en que trabajaba con Nintendo. Conker no vende bien, lo que los lleva a una crisis financiera, y empiezan a tener ciertos problemas con Nintendo. El último videojuego desarrollado por Rareware, para una consola de sobremesa de Nintendo fue Star Fox Adventures, para la GameCube. En septiembre de 2002 los hermanos Stampede vendieron el 51% de las acciones de la empresa a Microsoft, por la suma de $375 millones. Enseguida, Nintendo vendió su porcentaje, 49% de las acciones que poseía. Rare pasó entonces a desarrollar juegos exclusivamente para las consolas de Microsoft. Lo único que critico de la historia, es la estúpida idea de vender los derechos de Rareware a Microsoft. Digo, cuando apareció la PlayStation, la mayoría de las Team Party, que estaban con Nintendo, se fueron a Sony, por la facilidad de los juegos en CD-ROM, que en cartuchos. Pero Rareware, fue la única que ayudó a Nintendo, y desarrolló juegos, que son la joya de la 64, pero más adelante hablaré sobre eso. A continuación, mis asistentes Peach y Cilia, mencionarán 4 juegos de Rareware, que me gustaron. Pero no mencionaré a GoldenEye 007, Perfect Dark, o Banjo-Kazooie, porque no los he jugado en realidad. Estos juegos que mencionaré, son los que más me han encantado de Nintendo, y que recomiendo jugar antes de morir. Pero no perdamos más el tiempo, Peach, comienza tú. Battletoad. Este juego fue creado en 1991 para la NES. La historia se desarrolla cuando Pimple y la princesa Angélica son raptados por Dark Queen mientras paseaban juntos. El profesor Tevir informa de esto a los restantes Battletoads, Six y Rush, por lo que estos van a su rescate, desde su nave Vulture, hacia el planeta Ragnarok, lo cual los lleva a una compleja aventura, donde se deberán enfrentar a muchos enemigos, en distintos escenarios, hasta derrotar a Dark Queen, y cumplir su objetivo. Algunos de sus personajes son Rush,
rana con anteojos de sol y de color verde. Es jugable en la primera versión del juego. Six, rana de color verde, bastante común. Es jugable en la primera versión de este juego, pero curiosamente es de color marrón durante la partida, detalle que fue cambiado en los posteriores títulos. Pimple, rana de color marrón, un poco más fortachón en apariencia. No es jugable en el primer título de la saga, pero aparece como parte del argumento. Profesor Tebif, guía del juego. Él nos dará las instrucciones de las misiones que debemos cumplir. Princesa Angélica, solamente aparece como parte del argumento del juego. Y Dark Queen, antagonista principal del juego y villana que debes derrotar. Killer Instinct. Este juego fue creado en 1994 para la SNES. La historia se desarrolla en un futuro no muy lejano, donde la contaminación es abundante y ha causado graves daños al medio ambiente. Como consecuencia de esto, el mundo está envuelto en el caos y los gobiernos perderán el poder. El mundo lo controlan las grandes multinacionales y entre ellas destaca Ultratech. Esta corporación se dedica a la fabricación de armas y ha creado un torneo que servirá como campo de pruebas para esas armas. El torneo se llama Killer Instinct y en él los participantes lucharán a vida o muerte hasta que solo quede uno. El superviviente luchará contra Yedo, un señor de la guerra atrapado en otra dimensión y que Ultratech ha liberado para que sea el último oponente de Killer Instinct. Algunos de sus personajes son Black Orchid. Es la única mujer del juego. Viste de verde y posee 2 macanas. Puede disparar 2 espirales de energía amarillas paralelas y puede transformarse en una pantera de fuego. Es una detective que se infiltra en el torneo para investigar las malas acciones de Ultratech. Se decía que era amante de Jingo, pero se desmintió cuando se descubrió que era hermana de Jingo. Cinder. Es un hombre de fuego, sus poderes de fuego también le dan la capacidad de volar. Es un convicto con el cual experimentó Ultratech, siendo el resultado sus poderes. Su participación en el juego se debe a que si gana el torneo, Ultratech le otorgará la libertad. Spiner. Es un esqueleto que posee una espada y un escudo. Tiene la capacidad de teletransportarse por la pantalla y transformarse en su oponente. Es un antiguo guerrero que Ultratech lo ha resucitado por medio de una regeneración celular para que luche en el torneo. Fulgor. Puede disparar, teletransportarse, lanzar rayos eléctricos por los ojos y ser muy veloz. Es un cyborg creado por Ultratech con tecnología alienígena que encontraron en los restos de una antigua nave que había llegado a la Tierra tiempo atrás. Si gana el torneo, comenzará su fabricación en serie como cibersoldado. Poco tiempo después Fulgore fuese terminada, empezó a dar signos de inteligencia propia. Seibul. Es un hombre lobo. Puede disparar murciélagos de energía y posee una fuerza y ferocidad tremendas. Es un hombre que sufre una extraña enfermedad conocida como licantropía, la cual ha provocado su transformación en hombre lobo. Ultratech le ha ofrecido la cura si resulta victorioso en el torneo. Raptor. Es un dinosaurio. También puede disparar. Es un proyecto de Ultratech. Han combinado genes de humano y de reptil para conseguir un ser temible. El torneo servirá para probar sus capacidades como arma. Glacius. Es un hombre de hielo. Puede disparar y convertirse en agua para viajar a ras de suelo. Es un extraterrestre que viaja por el universo en busca de rivales poderosos para poder demostrar que es el más poderoso del universo. Cuando su nave se estrelló en la Tierra, este fue capturado por Ultratech para hacer experimentos avanzados en él. Al igual que Cinder, si gana el torneo, Ultratech le otorgará la libertad.
Chief Thunder. Es un jefe indio americano. Puede disparar águilas de energía y tiene unos Tomahawk en sus manos. Perdió a su hermano Eagle en un torneo anterior. Participará para saber qué le pasó a su hermano. TJ Combo. Es un boxeador y es por eso que no hay más que puñetazos en su repertorio de golpes, pero son tan letales como diversos. Fue campeón de boxeo durante 5 años seguidos. Le despojaron de su título cuando Ultratech le implantó unos brazos biónicos. Participará en el torneo por dinero y para que Ultratech consiga que le devuelvan el título. Yengo. Es un guerrero tibetano. Puede disparar bolas de energía y lleva una espada que puede usar. Yengo es un monje guerrero tibetano que, al convertirse en tigre, supo que su destino era luchar en el torneo para derrotar a Eyedol, y así evitar que la oscuridad se esparza por el mundo más de lo que ya se ha esparcido. Y Eyedol es un poderoso y enorme cíclope de 2 cabezas, patas de toro y un gran garrote de acero. Tiene la capacidad de disparar potentes bolas de energía de cada uno de sus ojos, así como también aumentar su barra de vida y poder de ataque mientras patea en el suelo. Stupid photo. Ya, espera. Mira que viene. Marlon. Conker Bad Fur Day. Este juego fue creado en el año 2001 para la Nintendo 64. El juego comienza con Conker sentado en un trono con un vaso de leche en la mano y el ceño fruncido, rodeado de algunos de los personajes con los que se encontrará a lo largo del juego. Comienza a hablar, diciéndonos que tiene una larga historia que contar, tras lo cual la puerta de la habitación del trono se cierra. En la siguiente escena aparece Gary, la novia de Conker, haciendo aeróbicos. En ese momento suena el teléfono, el cual ella no puede escuchar a causa de los audífonos que trae puestos. La persona en el teléfono es Conker, quien llama desde una taberna y deja grabado un mensaje en el cual explica que va a llegar tarde, ya que al día siguiente los soldados parten para una guerra. En la siguiente escena Conker aparece bebido tratando de regresar a su casa, tomando un camino cualquiera. Mientras busca su camino de vuelta a su hogar, aprovecha para poder explorar nuevas áreas y sitios, estando a la disposición de quien necesite su ayuda. En cada escena suceden eventos diferentes, pero curiosamente ninguno de ellos está vinculado al propósito del Panther King, ordenar la captura de Conker para la reparación de una de sus mesas. De hecho, Conker solo se da cuenta de lo que en verdad ocurre cuando se encuentra con el mencionado villano, ya que nunca antes va a ver o pensar sobre sus planes. Algunos de sus personajes son: Conker es una ardilla roja y el personaje principal de la serie de videojuegos Conkers. Apareció por primera vez en el juego de Nintendo 64 Diddy Kong Racing como personaje jugable y más tarde obtuvo su papel protagónico en un juego para Game Boy Color Conkers Pocket Tales. Su primera aventura en 3D fue en Conker's Bad Fur Day, que era diferente de los 2 primeros juegos, ya que había recibido una calificación M de la CIR por la violencia, sangre, los temas sexuales, referencia de alcohol y el lenguaje obsceno. Berry es la novia de Conker que apareció por primera vez en Conker's Pocket Tales. Panther King. El rey Panther cumplió su promesa 30 años después de las paz entre panteras y ardillas, y declaró la guerra a las ardillas otra vez, pero esta vez el ejército del rey Pantera no serían panteras, serían ositos robots. Estos ositos robots eran propiedad del Dr. Baldame, pero el rey Pantera le dio la orden de usarlos para la guerra.
Donkey Kong Saga. Este juego fue creado en el año 1994, para la SNES. La historia se desarrolla en la isla Kong, donde un día un malvado rey cocodrilo llamado King Kong, roba la reserva de plátanos de la isla. En esto Donkey Kong y Diddy Kong se unen para derrotarlo, enfrentando todos los peligros que pone. Algunos de sus personajes son: Donkey Kong. Es un personaje ficticio en varios videojuegos, considerado uno de los más famosos de la empresa Nintendo. Donkey Kong es un gorila de 1,95 m y 225 kilogramos. Se le es diferenciado por usar una corbata roja con sus iniciales de K. Aunque parezca que es salvaje, tiene un gran corazón. Diddy Kong. Es un personaje ficticio en las series de videojuegos Donkey Kong. Vive en la ficticia Donkey Kong Island, Isla Donkey Kong, en Congo Jungle, Jungla Congo, y es identificable en su gorra y playeras rojas. Al contrario de Donkey Kong, quien es un gorila, Diddy es de hecho un chimpancé. La variante en tamaño hace diferencia entre los dos, en los juegos en los que aparecen juntos. Dixie Kong. Su primera aparición fue en Donkey Kong Country 2 en el año 1995. Como Donkey Kong fue secuestrado por King K. Rool, Diddy Kong debía salvarlo, y como no podía hacerlo solo, se decidió que debía tener una compañera que sería su novia. Como todos los personajes, Dixie puede saltar, correr, hacer el famoso salto largo, nadar, montar animales y destruir a los enemigos. Pero su habilidad más distintiva es que ella puede volar gracias a su largo mechón rubio que puede funcionar como paracaídas en un movimiento de 360 grados, cuando va cayendo. Kiddy Kong. Es un personaje ficticio secundario de la saga Donkey Kong. Es un gorila bebé de sexo masculino, hermano de Chunky Kong, primo y compañero de aventuras de Dixie Kong. Cranky Kong. Es un personaje de videojuegos, perteneciente a sagas de Donkey Kong, creado por Rare, pero los derechos de este los tiene Nintendo. Hizo su primera aparición en Donkey Kong Country de Super Nintendo. Se hizo conocido por sus comentarios sarcásticos y graciosos. Cranky ha tenido más protagonismo en la saga Country, dando consejos a los Kongs. King Kong. Es el villano principal de la serie. Se trata del rey de los Kremlings, aparece como jefe final en la mayoría de los juegos de la saga Donkey Kong desde su primera aparición en 1994 en el juego Donkey Kong Country de Super Nintendo. Bueno, para terminar el vídeo, me queda decir lo que pasó después de que Rareware pasó a ser de Microsoft. Comenzó a desarrollar juegos para dicha empresa, como las secuelas de Perfect Dark o Banjo-Kazooie, entre otros. Pero estos juegos fueron criticados por los fans como pésimos, o falta de respeto a los clásicos de la N64. Además de crear juegos de mierda como Viva Piñata, o Kinect Sport, que fueron una deshonra para Rareware, o Rare, como se llama ahora. Y lo último que pasó es que en el año 2008, los hermanos Stamper dejaron Rare, llevándose a los últimos trabajadores que quedaban de la antigua Rareware, matando a esta gran empresa. Bueno, para mí, un triste final para esta gran empresa que fue Rareware, y critico a Nintendo por deshacerse de ella, ya que lo ayudó con la Nintendo 64, y en vez de agradecerla se deshacen de ella. Nintendo, ándate a la mierda, por provocar la muerte de Rareware. Pero bueno, con esto termino el vídeo. Si les gustó denle manita arriba, y suscríbanse. Adiós y hasta la próxima.